formo parte de la finca agroecológica Mate Cocido, una de las fincas que producimos alimentos agroecológicos sanos para el mercadito. La mayor parte de las familias que estamos acá venimos de zonas más bien urbanas, de barrios aledaños, de trabajadores y trabajadoras rurales, generalmente sin tierra, sin posibilidades de tierra y agua para producir alimentos y trabajando en general para patrones, digamos, ¿no? Porque hace más o menos 60 años que el agronegocio comenzó a avanzar de tal forma que las fronteras productivas empezaron a crecer de tal manera que ni siquiera los propios trabajadores que vivían en las fincas de los patrones hoy en día pueden tener su espacio para producir. Antes quizás nuestros abuelos, nuestros padres nos contaban que vivían en la finca del patrón y podían producir sus alimentos y tener sus animalitos, tener el espacio ese. Ahora eso, lo productivo es tan ambicioso que crece y ni siquiera permite eso. Y si lo permite tampoco se puede hacer de manera sana porque es tanto los tóxicos que echan en los cultivos que no se respeta ni siquiera la distancia necesaria y saludable para las familias que viven en la finca. Entonces es realmente imposible convivir con el agronegocio y eso provoca que muchas de las familias que están en las zonas rurales tengan que emigrar hacia los grandes centros urbanos, hacia las capitales, porque te cortan la posibilidad de producir, porque también te cortan el agua, porque tampoco te envenenan, porque no tenés el espacio para hacerlo, cada vez está todo más seco, vendiéndote diciéndote el chamullo de que en realidad traen más trabajo con las mineras, ¿no? Con las fincas, con las grandes fincas, con las grandes bodegas, nos dicen que traen más trabajo y en realidad ocupan muy pocas personas porque está todo tan tecnificado que una sola persona aprieta un botón y empieza a regar hectáreas y hectáreas de cultivo. Entonces todas esas personas que antes se ocupaban ahora ya no se ocupan y son gente que ya no tiene el trabajo que tenía. Entonces, ¿qué hace? Tienen que irse a otros lugares. Para nosotros es muy importante, ya que somos personas jóvenes, que luchamos y que creemos que para que haya un futuro, para que exista la soberanía alimentaria, para poder producir alimentos sanos, las familias tenemos que volver al campo. Pero creemos también que no alcanza solo con las ganas, porque ganas podemos tener todos, sino que también tienen que haber políticas públicas que fomenten que la gente pueda volver al campo, que la gente pueda tener su espacio para producir y que tengan agua y que tengan acceso a las semillas y a maneras de producir sustentables y más saludables. Estas fincas, como otras más, también en Mendoza se encontraba improductiva, ¿no? Estas son 26 hectáreas que se encontraban improductivas con derecho a riego, cerca del corredor productivo, con todas las posibilidades para poder llegar a producirse, ¿no? Nosotros en el proyecto lo que estamos impulsando desde un principio es la producción y sobre todo la soberanía alimentaria, el camino hacia la soberanía alimentaria, que creemos que no tiene que ver solamente con la cuestión de cómo nos alimentamos o lo que llevamos a la mesa, sino también tiene que ver con la cuestión social, ¿no? El contexto en donde estamos. O sea, no estamos inmersos en una burbuja, sino que también es cómo nos relacionamos con el contexto, cómo nos relacionamos con la cuestión social y también cómo hacemos que desde donde estamos podamos llegar a hacer que los reclamos que tenemos puedan llegar a ser escuchados, solucionados en algún momento, ¿no? Empezamos a sumarnos en una organización que se llama la UST, es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es una organización que tiene sedes regionales en varios lugares acá de Mendoza y bueno, nosotros empezamos a contactarnos con ellos
nos interesaba la cuestión del acceso a la tierra, la posibilidad de una reforma agraria, ¿no? Eran como las banderas de lucha de la organización. Pudimos identificar que una de nuestras problemáticas principales era el acceso a la tierra. Sobre todo para hijos de trabajadoras rurales, ¿no? Como somos la mayoría de los que estamos acá. Si vos no tenés, si no la heredaste, o si no la pegaste, o si no estuviste trabajando, esclavizándote para otra persona muchos años para poder conseguir un capital para poder comprar la tierra, es muy complicado acá en el Valle de Uco, sobre todo por el precio que tiene y la especulación también que hay con respecto a eso, ¿no? También está toda la cuestión de la especulación financiera y toda esa cuestión. Sobre todo con estas tierras, para explotarlo más como una forma más turística que productiva. Así que encaramos esa búsqueda y desde 2015 empezamos con el proyecto Mate Cocido, que es donde estamos ahora, en un lugar en donde vivimos aproximadamente unas 9 familias, donde tenemos una asociación que es nuestra figura legal, por decirlo de una manera, que es la Asociación Civil Arroyo Creciente, por la cual hemos empezado la lucha por la tierra, ¿no? La lucha más administrativa, diría de alguna manera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hacer presentaciones al gobierno, empezar a demandar al gobierno que nos regularice la situación acá de la tierra. Esta, junto a otras tierras, están bajo el cargo de la DAGOS. La DAGOS es un ente que administra todos los bienes que eran del ex Banco Mendoza, que fundió Moneta hace muchos años atrás, ¿no? Así como esta tierra había muchas otras que se fueron rematando, se fueron vendiendo, incluso hay hasta algunos arreglos ahí medios turbios con respecto a quienes administraban estas tierras, quienes las cuidaban y quienes las terminaban comprando después en remates, y en remates que no eran del todo públicos. Así que una vez que ya empezamos el camino de la regularización, por decirlo de alguna manera, junto a la Agencia de Ordenamiento Territorial, junto a Atajo, a varios organismos, al INTA, que pudimos llegar a formalizar el pedido. Ahora en la actualidad estamos como en una etapa fundamental para la conquista de la tierra, que tiene que ver con el juzgado, o sea, la Corte Suprema de Mendoza. Nos ha dado lugar a nuestros reclamos y esperemos que ese lugar que nos han dado nos puedan llegar a llevar a un mejor puerto, ¿no? Y a poder regularizar la tierra de una vez por todas, que es lo que estamos buscando como asociación y también como organización. La tierra está muy concentrada en pocas manos, donde los hijos de trabajadores rurales y trabajadoras rurales no podemos acceder a la tierra, ¿no? Por eso también remarco esto que hablaba mi compañera anteriormente sobre una ley de acceso a la tierra para hijos de trabajadoras y trabajadores. Y en el marco de una ley de acceso a la tierra, también de acceso a la educación, ¿no? Para fomentar el arraigo de la juventud en el campo, para que todos esos niños que crecen hoy en las zonas rurales no estén pensando que a través de la educación que reciben tienen que dejar el campo porque el campo es retrasado, el campo no es digno. Es totalmente lo contrario, ¿no? Pensar en una educación o en una política que nos enseñe a vivir en el campo para poder quedarnos y arraigarnos en nuestros lugares, ¿ya? Eso me parece fundamental, y de este espacio me parece fundamental poderlo trabajar. Nosotros somos hijos de trabajadores y trabajadores, como vengo diciendo, y no ha sido fácil poder acceder a la tierra. Mi familia nunca accedió a la tierra, mis abuelos nunca accedieron a la tierra, siempre fueron trabajadores de un patrón, peones de campo, que dependiendo de un patrón, ¿no? que termina siendo tan violento en estas zonas y tan duro, porque la veía trabajarle al modelo de agronegocio que hoy existe acá no es fácil, ¿ya? Se requiere de mucho trabajo y esfuerzo para poder mantener la familia como muchos de los trabajadores hoy lo hacen, ¿no? Siempre me inculcaron esto de querer salir de la tierra, de estudiar, andate a la ciudad, tener un trabajo
como más estable, trabajando para alguien, siempre como pensándolo como tener un patrón. Bueno, un poco nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontramos con un montón de gente que no quería eso, ¿no? Como que fuimos encontrando en los trabajos que fuimos transitando, que son la mayoría rurales, algunos trabajamos en una fábrica, que ahí vimos un poco lo que es el capitalismo salvaje, se podría llegar a decir, donde tenés muchos encargados y muchos que te mandan y vos sos, no sé, como que el último orejón del tarro, digamos, como que tenés que cumplir la función como una maquinita. En un momento determinado creo que llega la empresa Manpower, una de las primeras empresas de terciarización que se crea, que es donde la persona, el patrón contrata a una tipo cooperativa, después pasó a ser una sociedad anónima en un formato ahí más legal, que entonces vos entrabas a ser socio de la cooperativa firmando el alta y el baja, la alta y la baja. Esto hacía que vos fueras a trabajar para una supuesta cooperativa que vos eras parte, pero el patrón no se hacía cargo, le pagaba todas las cosas, digamos, todos los beneficios y todo eso. Vos el primer día que entrabas a trabajar a la empresa ya te daba de baja. Digamos, como que tenían todo un circo armado. Cuando entra eso, ahí hace un cambio muy radical en lo que venía haciendo el trabajo de finca, porque antes uno, digamos, si le pasaba algo, directamente podía luchar por sus derechos, digamos, decir, bueno, me lastimé en tu finca, estoy en negro, me podés por lo menos pagar los remedios, qué sé yo. Muchas de las personas tuvieron accidentes laborales, donde ellos pagaban una obra social, bueno, beneficios que son para el trabajador y la trabajadora y que no se cumplían, digamos. Me acuerdo de un caso muy importante de un chico que se quebró el brazo trabajando en Alco y fue y se presentó en la obra social y que queriendo, con el brazo quebrado, queriendo que lo atendieran, y le dijeron, acá no estás de alta, digamos. Y eso, esa plata iba, no se sabía dónde iba, digamos. Como que eso en un momento determinado, yo creo que fue a partir como más o menos del 2005 en el Valleduco, y ahí empezaron a aparecer muchas de estas empresas fantasmas, que en un primer momento se marcaron una cooperativa y después creo que se permitió hacer una sociedad anónima con tercerización laboral, digamos, como son las empresas Globo, todas estas de reparto ya, no sé, que no, el patrón no se hace cargo. Con el Valleduco, todas las escuelas secundarias por las cuales atravesamos, la mayoría de los hijos de los trabajadores rurales, son escuelas agroindustriales, ¿no?, que nos preparan para trabajarle al modelo de agronegocio que existe en esta zona, ¿no?, que es como hacerle todo el trabajo técnico al mantenimiento de la viña, el mantenimiento de los duraznos, la cosecha, que son cuestiones que no terminan generando alimentos, ¿no?, y no terminan generando relación de las personas con la tierra. Entonces también un poco lo que en modo de reclamo, ¿no?, en modo de reclamo el eje central que sería la educación, ¿no?, porque nos enseña a producir, a ser autogestivos en la forma de producir, ¿no?, que también nos acerque a los productores y productoras que vienen produciendo agroecológico, que vienen haciendo un trabajo también con la semilla, con la adaptación en el lugar. O sea, a partir de ahí, ¿no?, ampliar el conocimiento, que no solamente es técnico, sino que también tiene que ser de todos los productores y productoras que hacen una comunidad, que terminan siendo aislados de alguna forma por estos modelos, ¿no?, que son dominantes en una región. O sea, como que nuestros padres, o la mayoría de nuestros padres, siempre sufrieron en el campo por trabajarle a un patrón, digamos, no mirando la tierra como algo que nos da de comer, que nos da, no sé, un sustento, que nosotros podemos producir y trabajar para nosotros mismos. Y siempre mirándolo de esa forma, digamos, siempre como intentando no expulsar, digamos, como que nos vayamos. Creo que eso cada vez más se viene trabajando con las personas, digamos, intentándolo
No sé, conozco casos de otros países como Brasil que han vuelto al campo, que sus hijos ya también están pensando de otra manera la tierra. Digamos, como que ese ha sido un proceso donde nosotros, no sé, como jóvenes que en un momento estábamos en otra situación, ahora la vemos de otra manera la tierra, digamos. Para los que hemos vivido muchos años, digamos, en el campo, que tenemos una historia de nuestra infancia, es como volver a nuestra infancia un poco, digamos. Es como volver a nuestra niñez, de cuando, bueno, nuestros padres fueron despojados, digamos, de su tierra y tiene un valor no solamente que tiene que ver con nuestra historia personal, que tiene que ver con nuestra historia reciente, que no son más de 30 años, sino que tiene que ver con una historia de demanda ancestral milenaria. Los que tenemos también ascendencia de una comunidad originaria, digamos, como yo, que tengo ascendencia mapuche, es como volver a esa historia, digamos, a darle un sentido de lucha y un sentido de búsqueda de justicia, digamos, que es una búsqueda que tiene que ver con una lucha permanente, que es una lucha no solamente política, sino que es una lucha humana que va por dentro, digamos, que va en nuestras venas, digamos. Toda esta tierra, digamos, no hay tierra en la actualidad en América Latina y en el mundo que no provenga del despojo. Y no solamente un despojo de tierra, digamos, un despojo de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestros conocimientos, de nuestra cultura. Es un despojo total, un despojo de todo lo que somos, de nuestra identidad. Desde la Mate Cocido hemos ido haciendo un laburo también con las semillas, de ir recuperando variedades de semillas que han sido pasadas de mano en mano por guardianas de semillas de distintas fincas del Valle de Uco, que nos parece un laburo muy importante y algo para sumar y tener siempre presente a modo educativo es la preservación y todo lo que implica la semilla, ¿no? Que son patrimonios culturales y que no tiene que estar patentada ni por ninguna corporación ni nada, porque son patrimonio de los pueblos para generar una vida digna, para la base de la soberanía alimentaria, ¿no? Y para poder acceder a la tierra y no depender de las agroquímicas que terminan envenenando toda la alimentación y terminan cambiando nuestros hábitos anteriores que bien tenemos que volver a ellos, ¿no? Los barrios carenciados empiezan a mirar también la posibilidad de la vuelta al campo como una necesidad urgente, no solamente necesidad de hábitat, sino necesidad de empezar a pensar de otro esquema de alimentación que no esté ligado a las corporaciones, que no está ligado a las formas de producción existentes, actuales, digamos, las que más hegemónicas, que tienen que ver con formas de explotación del suelo, digamos, más intensiva, extensiva, digamos, y tóxica para los consumos de la sociedad humana, digamos. La situación que se vive en las grandes ciudades, que tiene que ver con el acceso a la alimentación. Muchas veces suele pasar que el acceso está muy limitado, en la mayoría de los casos está muy limitado, ¿no? Y el acceso a una buena alimentación es nulo. No solamente producir alimentos, sino que la necesidad justamente de alimentarse con alimentos que sean de verdad, digamos, no solamente con algo que se considere como comida, sino con alimentos concretos, ha generado justamente ese cambio de paradigma que la ciudad ha empezado a poner el foco en las zonas rurales, en las zonas de los campos, digamos. Este año un poco hace un caos para mucha gente, digamos, esto de valorizar la vuelta al campo. Digamos. Yo creo que la gente que ha estado en la ciudad viviendo lo que es la pandemia en un departamento 2x3 con 3 hijos, no pudiendo salir, o sea, como que me imagino que ha sido de muchos psicólogos y no pudiendo encontrar cómo escapar también de esa situación, digamos. Nosotros acá lo vivimos de otra manera,
por ahí no teniendo acceso a algunos transportes, porque medio que se cortó todo, pero pudimos, bueno, como vimos acá, nos pudimos, ya salíamos un poco también, como que estábamos más acá, los niños y las niñas podían jugar, podían como disfrutarlo, o sea, como que un poco fue valorizar eso. Yo creo que mucha gente ha pensado empezar a irse un poco de la ciudad, digamos. En la cosmovisión andina se habla del buen vivir o de vivir bien, que no solamente es tener una vida sana, una vida buena, sino también cómo nos relacionamos en nuestro contexto, cómo nos relacionamos con las otras personas y cómo esos vínculos también que vamos generando son de alguna manera respetuosos y respetando la naturaleza. Y la tierra tiene que ser para quienes la trabajan, para quienes viven en ella, y bueno, y porque muchos de nosotros y nosotras hemos trabajado para otras personas la tierra. Entonces poder hacerlo para uno es muy gratificante, y poder saber qué estamos consumiendo y no trabajarle a otro, ¿verdad?